Hola, hola. 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 Doctor Misoni, Au. Sí le oigo. Hola. se le escucha fuerte y claro, doctor. Gracias. Ah, muy bien, perfecto. Esperemos entonces a que los participantes se unan, doctor. Sí, no hay problema. Era para asegurarme que sí estaba yo en el canal correcto. Gracias, doctor. Esperemos un momento entonces. Gracias. No hay problema. Ustedes me dirán. Noches, habla el doctor Gotuso. ¿Con quién hablo? Doctor, buenas noches. ¿Podemos chequear la voz? Doctor, buenas noches. Sí se le escucha. No escucho nada. ¿Podrían chequear la voz? Doctor Gotuso, buenas noches. Le habla el doctor Fernando Farfán, Miguel presidente de Farfán, ASEPAC. ¿cómo estás? No tengo la voz. Se le escucha perfecto, doctor. ¿Pueden verificar por qué no tengo la voz? Se le oye muy bien, doctor Gutuso. No tengo la voz.
no te escucho y no sé si tú me estás El escuchando. doctor, Sí, De alguna manera no te escucho. Alguna cosa que ok. pueden verificar, por favor. José Carlos. José Carlos. Sí, voy a llamarlo a su celular al doctor Gotuso, doctor. De Correcto, alguna correcto. Una manera yo coordinación los interna. estoy viendo. Hay 3, 4 personas y el anuncio de Aspefam, pero no sé si me escuchan y yo no escucho nada. Doctor Farfán, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está, doctor? José. Una coordinadita con el doctor Gotuso a través de su celular, por favor. Sí, José Carlos lo está llamando ya, Algo doctor. pasa que no puedo escuchar. José Carlos está comunicando a su celular, doctor, para ver de repente algún problema en el equipo. Mis parlantes. ¿Dónde? Alt. Ahora sí. No sé si me escuchan, por favor. Sí, le Se le escuchamos. escucha, doctor. Buenas noches. Hola, ahora sí los escucho. Sí. Perfecto, doctor. Se escucha muy bien. Esta va a ser una conferencia sin slides, ¿no es cierto? O sea, voy a hacer una exposición porque no sé cómo hacer. Me parece. Ya no lo oigo, doctor. Sí, ahora me escucha. Ahora sí. Ahora sí. Ya. No, lo que decía es, si puedo hacerlo sin slides, ¿cuánto tiempo vamos a disponer? ¿40 minutos, 30 minutos, 20 minutos? Señora Mari, buenas noches. El doctor Gotuso, buenas noches. No sé si habrá chequeado usted la programación de las conferencias. No, solamente recibí una carta tuya, una carta de Aspefam. Doctor Gotuso, mire, y yo creo que entre 30 y 40 minutos, de acuerdo a su tiempo, más que suficiente una charla. Ahora, puede ser exponencial, como usted dice, sin slide. Nosotros nos adecuamos, doctor. Lo importante es que una autoridad en este tema, como es usted, exprese los conocimientos actuales a los que estamos ingresando, son cerca de 2000 participantes que lo estamos siguiendo, doctor. Y como usted se sienta más cómodo, pero yo creo que un tiempo entre 30 y 40 minutos creo que sería recomendable. Sí, doctor, doctor Gotuso, buenas noches. ¿Me escucha? Coordinen por teléfono con el doctor Gotuso, por favor, y un apoyo.
Doctor Salcedo, buenas noches. Sí. Sí. Aló. ¿Quién es que coordina? Aló. Doctor Eduardo Misoni, en este momento está el doctor Carlos Salcedo coordinando. Unos minutitos, por favor. Ah, perfecto, muy bien, gracias. Porque aquí son las 3 de la mañana. Ya me imagino, doctor, sí, hay que lo vi ahí en el recuadro. Más bien, disculpe, doctor, disculpe. No, no hay problema. Doctor Misoni, buenas noches. Le habla Carlos Aroskipa, desde Lima, Perú. Muchas gracias por haber aceptado su participación. Un saludo Hola, cordial. hola Carlos, un gusto grande.
Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Sí? Gracias, hijo. Llévate esto para que no se arrugue tu nombre. Hola, hola. ¿Se Te me escucho. escucha? ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, siendo las 8:08 de la noche, vamos a empezar. Quien les habla es Máximo Villanueva, representante de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina, y les quiero dar la bienvenida a todos nuestros espectadores al programa de videoconferencias sobre conocimiento epidemiológico clínico actual de la infección por coronavirus COVID-19. Recordarles que toda esta semana se han preparado ponencias de muy alto nivel. Todas van a ser a las 8 de la noche. Según nuestro programa, hoy tenemos el honor de tener la presencia del doctor Eduardo Missoni, de la Universidad de Bocconi de Milán, Italia, y nos va a hablar sobre el tema el surgimiento de las pandemias como desafío histórico a nuestras sociedades. Una vez más, darles la bienvenida a esta semana de videoconferencias y les cedo la palabra al doctor Miguel Farfán para que les dé las palabras de bienvenida como presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAN. Adelante, doctor. Doctor, su micro está apagado. Doctor Farfán, disculpe, no se le escucha, su micro está apagado. Buenas noches, Máximo. Buenas Sí, doctor. noches a todos. Buenas noches, doctor Carlos Arosquipa. Buenas noches por el apoyo de todos ellos. La Asociación Peruana de Facultades de Medicina, en la situación actual de lo que es la emergencia sanitaria en el país y la pandemia del coronavirus en el mundo, ha creído por conveniente toda esta semana, a partir de las 8 de la noche, invitar a personalidades, a expertos en este tema, para que juntos estemos frente a lo que son retos y realidades de una pandemia jamás pensada, jamás imaginada a través del mundo, y que tiene implicancias no solamente en el mundo de la salud, sino en todo el planeta. Por ello, el agradecimiento a nombre de ASPEFAN al doctor Eduardo Missoni. Yo sé que son las 3 de la mañana y 10 minutos. Muchas gracias, doctor, por ese desprendimiento personal, esa disminución de las horas de sueño, pero yo creo que el país le queda eternamente agradecido. En este momento, participantes que vamos a estar haciendo el seguimiento del tiempo que usted crea conveniente en su charla. Bienvenido, doctor Eduardo Missoni. Muchas gracias. ¿Se me escucha, por favor? Sí, yo le escucho. Ya, solamente, yo soy Carlos Salcedo, disculpe, ha habido problemas técnicos. Solamente quería disculparme y presentar al doctor Eduardo Missoni. Él es un médico especialista en medicina tropical, actualmente profesor adjunto de salud global y desarrollo en varias universidades italianas, profesor invitado por muchas instituciones a nivel internacional, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Pública de México. No aguantamos más en esto para ganar más tiempo. Y muchas gracias, nuevamente reitero también de nuestro presidente de ASPEFAN para el agradecimiento por su presencia. Adelante, doctor, muy amable. Muy bien, veo que está apagado de su lado el vídeo. No sé si es parte de la dirección. Si ustedes me pueden ver, yo no puedo activarlo. Me dicen que el anfitrión detuvo mi vídeo. Pero mientras que me escuchan, no importa. Voy a activar. Ya, ok. Aquí estamos, ok. Yo me veo, los veo a ustedes, así que muy buenas noches para ustedes. Aquí estamos de madrugada, como bien lo decían, desde Milano, Italia, en el ojo del ciclón de la epidemia, en cuarentena desde ya más de un mes ahora, y trabajando prácticamente, acostumbrándonos a dar clases y a relacionarnos con los amigos solamente por este medio. Pero sin le agradezco obviamente muchísimo de la invitación. Tengo una relación de muchos años con Perú
Y entonces le agradezco también al amigo Carlos Arosquipa que sugirió, me imagino, mi nombre, y a todos los demás, algunos que lo conozco y otros lo aprenderé a conocer también a la distancia. Bueno, sin más, pasaré a compartir la pantalla y mi presentación. Entonces, a ver cómo aquí estamos, debería funcionar. Por favor, confírmanme que ustedes ven mi pantalla. Sí, doctor, sí se aprecia. Perfecto, doctor, muy bien. Muy bien, entonces, el título de la presentación que ustedes me pidieron, sobre el cual me pidieron reflexionar, es el surgimiento de la pandemia como desafío histórico en nuestras sociedades. A mí me gusta ver justamente ese desafío tratando de hacer un poco de introducción, pero lo que vamos a explorar son fundamentalmente lo que son las causas de las causas, los determinantes sociales, ambientales, económicos, políticos que tendremos que enfrentar para responder a este desafío. Las pandemias están aumentando en los últimos años y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya ha previsto, o más bien estaba esperando, un Big Bang, como lo llaman los anglosajones, o sea, una gran bestia, y no sabemos tampoco si esta es la que estamos viviendo es la gran bestia o si vendrán otras. Porque de hecho hay procesos políticos, hay modificarse de la estructura de la sociedad, hay una aceleración del proceso de globalización que nos lleva a reflexionar sobre el presente y el futuro. Y la historia. Ya el gran Rudolf Virchow, que muchos de nosotros recordamos como patólogo, pero sobre todo como uno de los padres de la salud pública, recordaba y se preguntaba, ¿acaso no hemos visto siempre que las enfermedades en los pueblos remontan a los defectos de las sociedades? O sea, nos invitaba a examinar las sociedades y su estructura para entender las enfermedades. Y más conocida aún es su afirmación que la medicina es una ciencia social y la política no es más que la medicina en gran escala. Para tratar del tema, seguramente hablo a personas que tienen mucho conocimiento, pero vale la pena recordar para los muchos jóvenes que nos siguen que es una epidemia. Y es obviamente casos de enfermedad que aparecen en una frecuencia, en una dimensión que no se esperaría normalmente en una zona geográfica o una comunidad. Es muy importante recordar que es epidemia, inclusive un solo caso de una enfermedad transmisible que está ausente en una comunidad. Y es exactamente la situación en la cual nos encontramos. O sea, más bien la situación en la cual se encontraron en Wuhan, en China, cuando todo esto comenzó. En cuanto se detectó que la enfermedad que tenían enfrente y al comienzo no la habían reconocida y de hecho tuvo algunos problemas el médico que empezó a suponer que se tratara de una nueva SARS, de una nueva infección respiratoria desconocida por un virus nuevo, justamente cuando se realizó que era una causa nueva, ahí ya es el caso de una epidemia y de ahí comenzó la notificación también a las autoridades internacionales. Después se ha dicho mucho que estamos frente a una pandemia. De hecho, ha sido acusado a la OMS de tomar mucho tiempo antes de declarar la pandemia. Y en realidad hoy en día parece que la declaración de pandemia ya no comporta consecuencias de un punto de vista normativo o de un punto de vista operacional. Fundamentalmente pandemia es una epidemia que interesa a muchos continentes a lo largo en el planeta, pero el término, el uso de pandemia, declaración de pandemia, tiene una relación con la historia pasada, por la cual también la Organización Mundial de la Salud fue muy criticada, y es que al tiempo en 2009, cuando hubo la epidemia suina, la gripe H1N1, porque en ese entonces la declaración de pandemia sí tenía conexiones con intereses comerciales, y de hecho algunos países, entre los cuales Italia, fueron obligados por esa declaración a utilizar un contrato silente, un contrato que solo se
entraba, digamos, en fuerza por la declaración de pandemia. Se compraron 24 millones de dosis de vacuna, el doble fueron las dosis que compró Francia, para después quedarse inutilizadas porque esa epidemia o esa pandemia se acabó sola en menos de un año en realidad. ¿Cómo se controlan la epidemia, la pandemia? Eso también vienen de la historia. Durante la República Marinara de Venecia, estamos en el siglo XIV, antes, ya desde mucho antes en la antigüedad se sabía que la única forma de contener la pandemia, la epidemia, era la cuarentena, o sea, dejar controlar a las fronteras cualquier sujeto que se acercara al territorio todavía no contagiado. Y esto queda todavía la forma principal de contención de una epidemia. De hecho, la humanidad ha pasado a través de diferentes fases y se ha dado, a partir de cuando se constituyó la Organización Mundial de la Salud, se ha dado varios reglamentos para coordinar la lucha contra las epidemias. El Reglamento Sanitario Internacional al comienzo, la edición antigua, estaba limitada simplemente a la notificación de 3 enfermedades, era la variola, la fiebre amarilla y el cólera, se limitaba a organizar el control en las fronteras, o sea, los criterios de cuarentena eventualmente, la detección y contención se limitaba a las fronteras, y era fundamentalmente un reglamento relacionado con la notificación de las enfermedades y, por ejemplo, la vacuna obligatoria para los viajeros. De ahí se pasó en 2005, en la última edición que se estableció en 2005 y comenzó a tener validez para todos los 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud a partir de 2008, se pasó a incluir todas las posibles amenazas para la salud pública. El Reglamento Sanitario Internacional hoy no se limita a las enfermedades infecciosas, pero puede considerar, le da la facultad a la OMS y al comité de expertos que apoya en la determinación de las epidemias de intervenir en todas las que puedan ser consideradas amenazas para la salud pública, inclusive, por ejemplo, una amenaza nuclear o otro tipo de potencial catástrofe. También ya no se limita a las fronteras el control, sino que la detección y la contención a la origen. De aquí la importancia de la colaboración con la Organización Mundial de la Salud y, por ende, con la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, frente a cualquier caso de sospecha, epidemia, de poder trabajar a la origen y detectar inmediatamente cuáles sean las causas biológicas inmediatas. Entonces, se pasa de una respuesta pasiva a una intervención proactiva con vigilancia epidemiológica constante y un sistema de alerta internacional. El reglamento sanitario, justamente de lo cual hacemos referencia aquí, es el reglamento, le decía, del 2005. Es interesante notar que aunque se trate de un reglamento constitucionalmente previsto por la OMS, su finalidad principal es de evitar no solamente la propagación de la enfermedad, sino de evitar la interferencia con el tráfico, el comercio internacional. Ya estamos viendo, porque lo estamos viviendo, las consecuencias que una epidemia, un hecho sanitario, puede tener sobre el funcionamiento general de la sociedad, de la economía, de los intercambios internacionales. Mucho más en un mundo tan interconectado como estamos hoy en día y a las velocidades a las cuales se mueve o se movía, porque ahora hemos realmente alentado mucho la presión o la velocidad de nuestros movimientos que en este mundo tan rápidamente interconectado.
Es el Reglamento Sanitario Internacional, lo repito, es la base jurídica del actual Sistema Mundial de Alerta y es un reglamento que es vinculante, es obligatorio seguirlo para todos los 194 países miembros, porque así fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud. Lo que está incluido en este documento, y es muy relevante de un punto de vista normativo, es la Declaración de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, con la sigla PHIC en inglés, Public Health Emergency of International Relevance. Of International Concern, así está por concern. Se trata de un evento extraordinario, repito, no necesariamente una enfermedad infecciosa que constituye un particular riesgo para todo el Estado a causa de su potencial propagación internacional. Para que el comité de expertos que sugiere al director general de la OMS de declarar la emergencia, o sea, que identifica este tipo de emergencia, son 4 criterios que deben presentarse. Uno, que debe haber la potencial gravedad de las repercusiones, o sea, realmente pueden preverse condiciones de gran gravedad. Debe tratarse de tener un carácter inusual, imprevisto, extraordinario. Debe tener la posibilidad de propagarse fácilmente a nivel internacional y puede tener impacto sobre el comercio internacional. Repito, esto es un elemento que está contenido en el reglamento sanitario, que sí mira al aspecto sanitario, pero también trata de mantener tranquilo el funcionamiento de la sociedad y de sus comercios internacionales, de la sociedad global en la cual vivimos. Hubieron muchas muchas emergencias de salud pública internacional declarada en el pasado. Recordamos la gripe suina, ya la mencioné, H1N1 en 2009, la poliomielitis, la ébola en la África Occidental en 2014, Zika en el 2015. Una vez más, ébola la hemos olvidado todo, pero ébola fue declarada nuevamente en 2019, una emergencia de potencial riesgo internacional en la República Democrática del Congo. Y como todos lo sabemos, porque lo estamos viviendo, a partir del día 30 de enero, la OMS finalmente declaró que la epidemia que se estaba viviendo en ese entonces solamente o mayoritariamente en la provincia de Wuhan y en China podía pasar a ser de gran riesgo para el mundo. Y de ahí, de ese momento, los países deberían haberse alertado y organizado, porque cuando ya está la declaración hay que meter en movimiento todas nuestras capacidades. Muchos países tuvieron tiempo para pensarlos bien, inclusive Italia, de donde yo les estoy hablando, tuvo tiempo, porque la epidemia se estaba desarrollando en China de manera muy violenta, y no obstante prevalecían casi más los chistes de la epidemia china, y como que se tomaba distancia de un evento que sí estaba asumiendo la característica de gran gravedad, pero como que se imaginaba que fuera lejano, estaba en China, en otro continente, y no se pensaba, no se había reflexionado sobre el hecho que en esta sociedad los viajes intercontinentales son a diarios. En Italia, como en el resto de Europa y como en América Latina, hay grandes comunidades chinas, y entonces era normal, y hay muchos ejecutivos que viajan, muchos profesionales que viajan de un lado al otro, del continente al otro, y era evidente que tarde o temprano la epidemia, el contagio, habría llegado a nuestro continente, pero se subestimó la posibilidad de encontrarnos frente a a la envergadura actual de la epidemia. Esto fue un error, ya lo voy anticipando, de cómo fue el manejo de la epidemia. Repito, la epidemia no son cosa nueva, conocemos algunos elementos históricos y de algunas que fueron mucho más importantes de lo que parece ser o esperamos que no será la actual pandemia de COVID. En el medioevo y en época más antigua, las pestes, y muchas veces en época romana se hablaba de pestes, se definía todo peste. Probablemente era variola, probablemente eran otras enfermedades, pero todo se le definía peste.
La más, digamos, más cercana, sin ir a la época de los griegos y de los romanos, la peste bubónica en el siglo XIII causó 25 millones, se estima, de víctimas en Europa, que en ese entonces era aproximadamente el tercio de toda la población. Es como si hoy en día pudiéramos llegar a la muerte de 1 billón o de 1.000 millones de ciudadanos. Ojalá que no lleguemos a estos números, ¿verdad? Otra mucho más cercana de nosotros fue la gripe española, que se presentó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que ya de por sí había causado millones, decenas y decenas de millones de víctimas. Y también en ese caso, los 50 millones de víctimas que se le atribuye, tal vez más, a la gripe española, se llamó así porque justamente se originó en España, causó casi víctima por más del 3% de la población mundial de ese entonces. Hubieron otras epidemias de gripe. Mi generación recuerda la gripe de Hong Kong, que también causó mucho miedo, y después de alguna forma las influencias se fueron como integrando en nuestra cotidianidad. En la estación invernal esperamos la influenza, que muchas veces son subtipos que se repiten, son nuevas cepas, pero hoy tenemos la capacidad de producir rápidamente también una vacuna y proteger con ella los grupos más vulnerables de la población. La epidemia la cual vivimos todavía en su fase pandémica de HIV-Sida ya mató algo como 50 millones de personas en el mundo. Tal vez la olvidamos porque hoy en día contamos con tratamientos antirretrovirales y por lo tanto logramos mantener en vida y además en una decente calidad de vida la gente que padece, que es seropositiva. Y también aquí un pensamiento: si cuando se crean condiciones de gran emergencia donde toda la atención va a estar focalizada sobre respuesta a la actual pandemia, corremos el riesgo de olvidar que mucha parte de la población está bajo tratamientos que improvisamente podrían no estar disponibles porque justamente toda la atención y todos los recursos se destinan a la epidemia en curso. Y entonces, ¿qué pasaría con millones de gente que está bajo tratamiento antirretroviral? Así como qué pasaría con todos los cardiopáticos y todos los que están con tratamiento, los diabéticos y otros que tienen tratamientos cotidianos, si le viene a faltar ese medicamento, ese apoyo, porque toda la atención del sistema está dirigida al control de la epidemia corriente. En el 2003 hubo la SARS, esta síndrome síndrome aguda respiratoria, la reunión de negocios que provocó, siento mucho ruido, perdonen, perdí un momento la atención, que provocó 700 muertes, pero parecía que pudiera desarrollar en forma mucho más significativa. Y fue la SARS en 2003 que empujó la Organización Mundial de la Salud a reestructurar, a reorganizar el Reglamento Sanitario Internacional en la versión que hemos descrito y que está actualmente vigente. La gripe suina, y finalmente en el 2009, y finalmente ébola en 2014, que también desarrolló muchas reflexiones, pero siendo que era una enfermedad africana, sí llegaron unos cuantos casos de Estados Unidos, Alemania, España, pero como que el mundo occidental o la grande economía no se sintieron muy impactadas, aunque esa epidemia sí causó también en ese entonces millones de daños en términos también económicos. Ahora, desde las primeras que hemos descrito, sabemos que esta epidemia impacta mayormente las personas pobres y están muy afectadas por la desigualdad de la sociedad. Al final, los que pagan la cuenta más elevada son siempre los pobres, y en varias epidemias se han hecho estudios demostrando la correlación entre pobreza, marginalidad y el impacto de la epidemia. Por eso también en esta ocasión debemos tener nuestro pensamiento fijo también a cuáles son las categorías que puedan ser excluidas de un tratamiento, excluidas de un apoyo,
y al final tal vez pasar desapercibida por no estar en los registros, tal vez. Y estoy pensando, por ejemplo, las grandes poblaciones rurales andinas en Perú, como en el resto de las demás poblaciones marginales del continente latinoamericano. Y finalmente, además de las causas sociales, de estas desigualdades sociales, lo que también importa y que causa daño y que está relacionado con el impacto de la epidemia es la capacidad de respuesta del sistema. Hoy lo estamos viendo en forma dramática. Ébola nos dio una gran clase, una gran lección en el 2014, porque el problema de ébola fue la incapacidad de los sistemas de salud de contener la epidemia en un foco epidémico, en un brote epidémico realmente limitado a la zona periférica de la selva, y al contrario se pudo difundir rápidamente a la zona urbana y finalmente también más allá de los países infectados. Una característica común de muchas de las epidemias, y esto es muy relevante para lo que estamos discutiendo aquí, es la ruptura de la barrera entre especies, el salto de especie. La gran parte, y COVID es parte, o SARS-CoV-2, el virus es un virus que se conoce ser normal, digamos, ser un huésped normal de otra especie. Se supone que se trata de un murciélago en este caso, pero son muchas las enfermedades, aquí una lista de las que son capaces de transmitirse al hombre, han demostrado de ser capaces de transmitirse al hombre, pero normalmente se transmiten de animal a animal. Hablamos del salto de especie cuando un agente infeccioso no solamente pasa del animal al hombre, la definimos una zoonosis, sino que aprende a multiplicarse, a transmitirse de hombre a hombre, entonces en una nueva especie. Es exactamente la situación que enfrentamos ahora. Ahora, ¿por qué se da esto? El virus cumple con su función. El virus mira a reproducirse desde una perspectiva evolutiva. El virus tiene que multiplicarse, tiene que difundirse de un sujeto al otro. Pero somos nosotros, los humanos, nuestra estructura social, que ha permitido este salto de especie y que nos va exponiendo constantemente y siempre más a nuevas enfermedades. Estamos en sociedades de consumo masivo, acelerado. Una de las dimensiones de la globalización es justamente la velocidad, más allá de la superación de las fronteras. Como sabemos, este modelo de producción de elevado consumo ha llevado necesariamente a mayor producción, jalada por la necesidad de producir más, de ganar más, de hacer crecer más la economía. Todo es crecimiento, crecimiento, y esto ha llevado a aumento de producción industrial, aumento de consumo, aumento de basura que tiramos en el ambiente y por lo tanto a cambios atmosféricos importantes con consecuencias, cambios climáticos que han modificado inclusive los límites geográficos, sea la latitud o sea la altitud de la transmisión de la enfermedad. Ese es un caso muy conocido en las enfermedades transmitidas por vectores, ante todo la malaria, que en muchas zonas de África estaba limitada a la planicie y no llegaba a infectar las poblaciones en el altiplano, y hoy en día por cambios climáticos, por lo que se llama el calentamiento global, ya el vector puede reproducirse en la altitud y entonces afectar poblaciones que antes no corrían el riesgo. Además, por esto, gana de producción para la economía extractivista, extracción, producción mineraria que conocemos, penetró la Amazonia, penetró las grandes selvas africanas en Asia y produciendo más y más deforestación y destrucción de recursos naturales. Con la deforestación avanzaron las ciudades y a las márgenes de las ciudades este modelo de consumo ha creado inmensas desigualdades, inmensas periferias pobres
más aún vulnerable a las enfermedades. Y conocemos la periferia urbana, la conocen en Perú, la conocemos en Italia, la conocemos en el mundo entero, algunos países más que otros. Periferia de grupos de población emarginados con escasas condiciones higiénicas, expuesto a todo tipo de enfermedad porque faltan de lo esencial de los elementos a veces de sobrevivencia. Y estas naturalmente se intercambian constantemente con el resto de la comunidad y son entonces, y cuando estas ciudades están además en proximidad de la selva, como pasa en algunas ciudades en las Américas, ya el contacto con la selva y con las otras especies animales se hace inclusive más fácil. Entonces, esta alteración del territorio, del ecosistema, y además la forma de explotación de la agroindustria, la utilización de químicos, la increíble emisión en los suelos, en las aguas de antimicrobiano, por ejemplo, que llevan a la resistencia antimicrobiana también, son otros elementos que nos dejan imaginar, nos dejan prever que en cualquier momento podemos tener también epidemias que no sabremos controlar por infecciones que antes sí controlábamos, por ejemplo, a nivel de medicamentos. Estos son nuevos temas que también, todo eso se suma, como ven. Cada epidemia se basa o se promueve, se propaga más por una u otras causas, pero en el conjunto tenemos una sociedad hoy defectuosa porque ha alterado el contexto ecosistémico y entonces nos lleva a nuevos riesgos. El consumo masivo no solamente de animales domésticos, de la ganadería o de la crianza intensiva, en algunas regiones del mundo, y China en este sentido ha sido un poco identificada con este problema, el consumo masivo comercializado de especies selváticas. No es que los chinos no hubieran comido, no comieran, por ejemplo, animales selváticos ya hace milenios, o que también en América Latina se comen animales de la selva, pero son cosas, normalmente eran cosas ocasionales propias de la población rural, no era un consumo masivo. Es la comercialización, los grandes mercados, la gran distribución que hace que aumente el peligro del contacto con agentes infecciosos de otras especies. Y esto parece haber sido el caso hoy por controles de DNA. Hay consenso que hubo un animal selvático, probablemente un murciélago, fue la origen del virus que nos está azotando ahora. Y también hay causas inhumanas, de explotación inhumana del trabajo, o sea, la forma en la cual organizamos el trabajo. En un reciente editorial de Washington Post, estas características, estos cambios planetarios que hemos observado han sido puestos en primera página por este editorial que no le estoy a leer, pero se lo dejaré en las pantallas. ¿Dónde estamos actualmente? Entonces, ¿cuál es la dimensión? Estos son los últimos números. Los primeros 10 países están aquí representados de una larga lista prácticamente de casi todos los países del mundo ya. Pocos están exentos del contagio. Como ven, esta triste carrera ve en primer lugar los Estados Unidos, que actualmente ya han superado 350.000 casos de contagio confirmados, aunque en cuanto al número de muertes todavía quedan por debajo de lo que registramos en mi país, Italia. Pero la situación cambia de día a día y mientras que en este momento en Italia estamos observando un cambio probablemente esperamos un descenso en la curva epidémica, otros países están viendo todavía el crecimiento de esta curva y seguramente esta es la situación en América Latina, donde están comenzando a crecer en realidad los casos de contagio y las muertes que todos esperamos puedan contenerse al máximo. Entonces estamos frente a una pandemia que ya tiene
que todavía no estamos o sea, tiene ya grandes números en términos de infecciones, de contagios. Hemos superado el 1.000.000 de casos verificados. Entonces esto quiere decir también que por detrás hay muchos millones más necesariamente de contagio que no estamos contabilizando. De hecho, se dice que después haremos las cuentas realmente de la letalidad, o sea, de las muertes sobre los casos identificados de esta enfermedad. Se están midiendo hasta ahora 74.000 muertes a nivel global, pero estos son todos datos preliminares. La noticia buena es que un número creciente de gente sale de la enfermedad y esperamos, todavía no lo sabemos, han adquirido cierto nivel de inmunidad y con la cual permitirá a largo plazo a contener la epidemia. Aquí vengo a las causas de las causas, porque entre otras cosas, además de la globalización, además de la explotación del ecosistema, de los recursos naturales, de la desigualdad que el sistema neoliberal basado en una carrera de crecimiento económico y de consumos, además este mismo sistema ha impuesto a todos nuestros países, por el prevalecer de intereses económicos, de un modelo económico basado en el crecimiento de la economía y no el crecimiento cultural y del bienestar de la humanidad como prioridad, ha llevado a cortar constantemente, repetidamente, los presupuestos de los sistemas de salud. En alguna época también esto fue parte de las políticas propias de la así llamada ayuda al desarrollo, donde, por ejemplo, políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de muchos países que apoyaban esta política, era recorte presupuestario de programa de ajustes macroeconómicos. Como consecuencia de esta visión, de este programa de ajuste, pero también de una visión que se ha reproducido en todos los países, inclusive los países más adelantados y que han sido los promotores de esta política, han llevado al desfinanciamiento de los sistemas de salud. Recortes, recortes, recortes. Además, fragmentación en múltiples elementos es la característica también de la mayoría de los países latinoamericanos. No un sistema único de salud, no un servicio nacional de salud que permita coordinar la acción, sino fragmentación en muchos tipos de seguros, en los servicios privados. Esta fragmentación, una elevada privatización de los servicios ha reducido la capacidad de coordinación y la capacidad del sistema de salud de garantizar a todos lo que hoy llamamos con énfasis la cobertura universal o la salud para todos, que en realidad es un objetivo que yo veo más distante, más lejos, más lejano que nunca. Este modelo, además, porque era funcional a los intereses económicos, además se ha concentrado en la atención hospitalaria y ha perdido completamente la conexión con el territorio. La atención primaria que tanto hemos celebrado a partir de Alma Ata en 1978 y el 40 aniversario en Astana, se repitió la importancia de esa estrategia de atención primaria, ha sido abandonada en realidad. Cuando mucho nos hemos preocupado del primer nivel de atención, pero hemos olvidado la comunidad, hemos olvidado el territorio. No formamos, y este es el otro punto, los recursos humanos necesarios para enfrentar las problemáticas de salud en el territorio, en la comunidad. Esto lo hemos discutido, yo estuve de consultor varias veces ahí en Lima para discutir sobre estrategias de recursos humanos para el Perú, en ese entonces como consultor de la cooperación italiana en salud, y hemos discutido, formamos en todos los países, eso no es Perú, eso no es Latinoamérica, esto es Italia, es Alemania, formamos recursos humanos de acuerdo a un modelo de salud que es funcional a los intereses económicos, a la producción farmacéutica, a la producción de dispositivos tecnológicos. No es funcional prioritariamente a la salud de la gente. Si no, estaríamos enfocados en el territorio, estaríamos enfocados en la atención primaria, en el primer nivel, en la prevención, en el mejoramiento de las condiciones sociales de la población para que no se enferme. Al contrario, estamos enfocados en responder cuando se enferman, a darle un medicamento, a darle un tratamiento, a hospitalizarlo. Entonces, nuestros médicos y muchos de los que nos están
escuchando, y entiendo que son también muchos son estudiantes, están siendo formados, como hemos sido formados, a una atención médica hospitalaria. Cuando yo dejé mi país después de los 6 años de estudio y de la preparación médica y decidí ir a trabajar en Centroamérica, me encontré incapaz en realidad de responder a la necesidad de la población rural con la cual había decidido convivir y compartir la situación, porque estaba preparado dentro de un contexto de una medicina que era tecnológica, que necesitaba de cierto tipo de instrumentos que al contrario a nivel de la comunidad no sirven. El caso de los médicos peruanos muchas veces están en situaciones, lo saben muy bien, de territorios donde no hablan el quechua o no hablan en el sur el aymara. Entonces hay situaciones de impreparación no solamente técnica, o sea, no es apropiada la técnica que aprendemos, sino que también culturalmente, antropológicamente no estamos preparados. Y esto hace sí que los médicos y los recursos humanos en salud dejen los países porque van a buscar los países ahí donde se le da respuesta a ese modelo. Si yo estudié medicina utilizando aparatajes como resonancia magnética y otras tecnologías sofisticadas, cuando completo mi estudio quiero ir a utilizar estas tecnologías. Entonces, ¿dónde voy? Voy para Estados Unidos, voy para Europa, y así Europa o Estados Unidos sacan recursos humanos de los países donde lo necesitan. ¿Y qué pasa cuando, cómo se hace frente a los problemas de salud en los países donde todo este personal ha originado? Hay una falta de recursos. Y esto lo estamos viendo en forma dramática en estos momentos. Imagínense que Italia, frente a la necesidad que tiene de hacer frente a la epidemia, recibió ayuda de médicos cubanos, de médicos rusos, de médicos de otras partes del mundo. Inclusive los venezolanos llegaron a ayudarnos. O sea, realmente es la demostración del fracaso de un sistema. Siendo Italia un país que producía un exceso de médicos, pero lo ha producido para la exportación, como la mayoría de los países. Formamos nuestros recursos para la exportación. Y yo enseño también el primer año de la Facultad de Medicina en la Universidad de Pavía y le pregunto a mis estudiantes por qué estudian medicina para ayudar a los demás. ¿Y qué tipo de médico quieren ser? Bueno, son todos especialistas. No hay uno solo que me diga quiero ser un médico de la comunidad, un médico de familia. Este desfinanciamiento es también la causa del gran impacto que tuvo esta epidemia en los países europeos y ahora en Estados Unidos. Hemos vivido los recortes y el sistema a veces no es más capaz de responder. Italia tenía un sistema conocido por su excelencia. En el reporte del año 2000, la OMS lo indicaba como el segundo sistema mejor del mundo, porque estaba basado en la equidad y estaba basado en el acceso universal a todos los servicios. Garantizaba a todos el acceso y todos contribuían a través del Servicio de Salud Nacional de Salud al financiamiento del sistema. Con el recorte del gasto público se ha ido reduciendo la capacidad que hoy en día es por debajo, el financiamiento está por debajo del financiamiento medio de los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que es dramático que hemos observado, estamos viendo en Estados Unidos, yo vi estas noticias en un periódico norteamericano. O sea, un adolescente que fue rechazado de la emergencia simplemente porque no tenía un seguro. Entonces, ven que como la epidemia nos pone frente a los problemas que en realidad son problemas estructurales estructurales de nuestro sistema de salud. Reflejan, son la imagen de cómo hemos destruido nuestro sistema de salud y en palabras, nos hemos comprometido a la cobertura universal, a dar salud para todos, pero en la realidad las políticas económicas, la visión neoliberal de nuestra política económica han llevado a la destrucción de los sistemas que hoy en día no son capaces de hacer frente a la epidemia y a muchos más problemas. Y cuando viene la epidemia, a nivel global, la respuesta es siempre de tipo biomédico.
Claro, en esta situación la respuesta no nos hemos preparado a enfrentarla, no hemos preparado el trabajo en el territorio, no hemos trabajado en la identificación de los contactos, en la contención de los contactos en sus casas, en el territorio. Entonces llegan a los hospitales, se sobrecargan los hospitales, lo que viene a faltar, y la respuesta puede ser solamente los cuidados intensivos, que no son suficientes, evidentemente. Vemos escenas infernales que no deberíamos haber visto nunca, también en países, lo repito, que normalmente tenían la capacidad de responder a las necesidades comunes. Y entonces, ¿dónde va nuestra imaginación? ¿Dónde va toda la propuesta? ¿Dónde va todo el debate cotidiano en los medios públicos de información? ¿Cuándo tendremos una vacuna? ¿Cuándo tendremos el medicamento? Claro que son elementos importantes, pero si no reflexionamos sobre el modelo de atención y su sostenibilidad, yo digo más bien, es tan evidente que son sistemas insostenibles, si no reflexionamos sobre esto, no habrá respuesta a largo plazo. La respuesta a la epidemia no puede ser cada vez una vacuna nueva, aunque eso es muy importante, pero no puede ser la única respuesta si no somos capaces de revisar nuestra manera de entender la salud. Hoy en día, lo vemos, la pandemia ya no es un problema solamente de los sistemas de salud, afecta a todas las dimensiones sociales. Hay un fracaso de la economía en este momento y ya se preguntan cómo comenzaremos de nuevo, cuándo podemos comenzar nuevamente a correr. Y el problema no es esto, es justamente cómo volveremos a comenzar, no cuándo, pues tenemos que preocuparnos de cómo lo haremos. Hoy en día tenemos casi un tercio de la población mundial que está en estado de confinamiento, en cuarentena, e inclusive en países que no se podían imaginar esto, considerando su libertad de movimiento, considerando su libertad de ir de compras, etc. Estamos bloqueados en nuestras casas y esto también ha llevado a deformaciones del modelo democrático. En Hungría, recién el jefe de Estado se dio todos los poderes para él, quitó el poder al Parlamento y tiene los plenos poderes. Autoritarismo que no estamos acostumbrados ya desde la Segunda Guerra Mundial a ver en Europa, que se ha basado sobre otros criterios. Y esto pasa y pasará en muchos países. Países que ya estaban en grandes conflictos sociales y políticos, estoy pensando en Chile en este momento, que gracias a la epidemia permite reconsolidar el poder que estaba rechazado por millones de gente en la calle. Todo esto, este ejercicio de la democracia se está limitando con razón de la epidemia. Y esto puede llevar a los grandes poderes, a las grandes fuerzas que quieren controlar justamente el mercado y tienen esos intereses de utilizar esta crisis como para justamente suprimir las normas democráticas y entrar en otros tipos de maniobras. Es la doctrina de choque que Naomi Klein publicó, famosa, donde ella se refería a la producción de crisis para establecer regímenes autoritarios. Aquí tenemos una crisis, digamos que natural, con toda la premisa que hicimos, que se utiliza para imponer cambios fundamentales. No sé cuántos de ustedes sepan que con razón de la crisis, en el pleno de la crisis, la mayor preocupación de Estados Unidos hoy en día es llevar todos sus navíos hacia Venezuela y tratar de capturar al jefe de Estado de aquel país. Podemos compartir o no compartir la idea que es un buen o mal jefe de Estado, pero la presión que Estados Unidos está poniendo sobre ese jefe de Estado, que lo declaró criminal, le puso una talla de $15 millones sobre la cabeza de ese jefe de Estado y ahora está llevando fuerzas militares hacia Venezuela y está preparando de hecho un conflicto, aprovechando que toda la atención mundial está en el COVID-19. Y conocemos también la responsabilidad de ese gobierno hacia sus propios ciudadanos en negar el valor de la epidemia y están en graves dificultades también. Ahora voy a concluir con un mensaje. Mire, todo lo que estamos viviendo, esta pandemia, o otras manifestaciones que podrán venir, pero algunas ya la estamos viendo también, justamente cambio climático, cambio del ecosistema,
La crisis del sistema en el cual vivimos estaba anunciada. No es todavía la muerte anunciada de García Márquez, pero sí la crisis estaba anunciada. En 1970, en los comienzos de 1970, el MIT de Boston, Massachusetts, sobre comisión del Club de Roma, que es un think tank, un grupo de pensadores, de académicos y economistas, produjo un informe. Un informe que estudiaba el futuro, trataba de ver hasta dónde podíamos ir con el modelo de 1970 de economía en la cual estamos viviendo. Y nos llevaba que alrededor de los años 30, 50, del 2000, 2030, 2050, la humanidad habría enfrentado una crisis dramática en la mayoría de sus aspectos, de población, de economía, de ambiente. En 2014 se repitió el estudio y casualmente se verificó que todas estas previsiones eran muy acertadas. Ustedes ven en estas gráficas las líneas más oscuras, que son digamos, las curvas reales, actuales, verificadas, y las que están punteadas son las que han sido parte de la previsión. Y si la previsión era correcta, nos estamos acercando a una crisis de población, una crisis económica, una crisis ambiental absolutamente dramática, catastrófica, que ha sido anunciada desde varias décadas. Y esta epidemia podría ser, es seguramente, digo yo, parte del fracaso del modelo, y es donde tenemos realmente que abrir los ojos y preguntarnos cómo saldremos de esta epidemia y cómo lo haremos para que que el mundo pueda continuar a vivir, a sobrevivir. Tenemos que pensar a nuevos modelos. Necesitamos, y esta es mi conclusión, un cambio de paradigma. El actual orden económico, consumo ilimitado, una sociedad basada puramente en crecer e enriquecer un grupo limitado de personas, cuando millones de personas o miles de millones de personas sufren el hambre y la marginación, no puede funcionar. No es un mundo de cooperación, es un mundo de competición, y donde gana, como en la ley de la jungla, el más fuerte. Y ese sistema es el que tiene responsabilidad de la pandemia que estamos enfrentando. Ese es el verdadero desafío, no son las vacunas, no son los medicamentos. El verdadero desafío histórico que tenemos enfrente es reflexionar sobre el funcionamiento de nuestro modelo social y económico y cómo lo podemos modificar a favor de la humanidad, del bien común. Y nos recordaba Albert Einstein, no podemos encontrar las soluciones repitiendo los errores del pasado. Si usamos los mismos instrumentos una y otra vez, conseguiremos los mismos instrumentos, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Aquí se trata de cambiar instrumentos, de cambiar la forma mental y la estructura social. Va a ser un trabajo de generaciones, no es algo que podemos hacer en cuanto ya baje la curva epidémica. La curva epidémica nos sirve para ayudarnos a reflexionar sobre lo que puede ser el futuro, y ojalá logremos contener con los medios que tenemos y con la solidaridad de todos la pandemia que estamos enfrentando. Realmente esta vez todos juntos, porque estamos todos en lo mismo. Estamos en fases distintas, pero todo en lo mismo. Ojalá se abran nuevos debates, se abran nuevas reflexiones para pensar cómo enfrentaremos el futuro. Les agradezco mucho y bueno, y aquí termina también mi presentación, y ojalá que puedan haber preguntas que yo pueda contestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Misoni, muy amable. Abriríamos en este momento el panel de preguntas. Le pediría a Máximo, por favor, de que haga un pequeño deslinde, porque veo que son varias, para poder contestar de repente las más relevantes. No, lamentablemente, como pasa en estos casos, no se va a poder contestar todas en la medida que seguramente está en expectativa de la mayoría. Recordarles, por favor, mientras Máximo hace este escrutinio de preguntas, recordarles de que estas reuniones son diarias, son de 8 a las 8 de la noche, y van a estar de lunes a viernes con diversos tópicos importantes, como el que ahora que ha editado Tommy Sonde con mucha claridad y mucho entusiasmo.
No sé si Máximo tendríamos ya Sí, doctor Salcedo. y agradecerle, por supuesto, nuevamente a Máximo y también recordar de que, para ya darle la palabra a Máximo, de que tenemos también participantes en la audiencia que son de diversos países. Y eso también es importante mencionar para que ver que todo el mundo está en este momento, como nunca se pensó, universalmente comprometido. Bien, Máximo, por favor. Listo, gracias, doctor Salcedo. Primero, gracias, doctor Misoni, por la ponencia. Ha sido de muy alto nivel y de hecho que todos los espectadores están gustosos. La primera pregunta más o menos va así. Dice, el sistema de salud en Perú es un sistema muy centralizado. Los especialistas y los hospitales mejores equipados suelen encontrarse en Lima, ¿no?, que viene a ser nuestra capital. ¿Esto puede afectar de alguna manera la respuesta frente a la pandemia y desbordar el sistema de salud? ¿Qué recomendaciones y soluciones usted nos podría dar? Bueno, efectivamente, esta es una característica común a muchos países, centrar la estructura en hospitales y en los centros urbanos. Y evidente que esta centralización hará que simplemente se sobrecarguen estos hospitales y esta respuesta de nivel terciario, dejando aún más desprotegidos los niveles rurales y los niveles marginales. El tema es, como lo decía, poder organizar rápidamente la detección de casos y el contención de casos a nivel domiciliario. Pensar de poder llevar todos los casos afectados en los grandes hospitales, sobre todo donde las distancias son tan difíciles de recurrir como en mucha parte del país, de Perú y de otros países latinoamericanos, es impensable. La respuesta, y ese es el problema también en Italia, donde estamos más urbanizados y tal vez tenemos mejor distribución de recursos hospitalarios. Pero lo que estamos viviendo es justamente la sobrecarga de los cuidados intensivos de todos los hospitales y justamente porque se descuidó la atención primaria, que en este país está organizada en base a médicos de familia. Se descuidó la preparación de estos médicos, se descuidó el equipo de estos médicos, simplemente nos hemos encontrado impreparados a enfrentarlo, pero la respuesta también en esta fase debe ser reducir el contagio, asegurar la educación, la información, los presidios necesarios a nivel de la comunidad y tratar de limitar verdaderamente los casos que llegan a los cuidados intensivos a los que realmente lo necesiten. La sobrecarga de las emergencias es un gran problema, pero lo que no hicimos antes va a ser difícil poderlo hacer al último momento, construir hospitales como se está haciendo y tratar de equiparlo cuando al final después faltan los recursos humanos para hacerlo funcionar, es otro problema. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta va relacionada a un poco de educación médica. Nos comentan, he leído que Estados Unidos está graduando de forma adelantada a sus estudiantes de medicina en los últimos años. ¿Italia está actuando de forma similar? ¿Qué repercusiones cree usted que puede tener esto a corto o largo plazo? Sí, frente a la falta de recursos, y déjeme decir también, desafortunadamente la pandemia está golpeando duro a la clase médica, en general los recursos humanos en salud. Tenemos ya muchas decenas de muertos entre los médicos y entre la enfermera, entre el personal de salud, porque son los que más se exponen. Y si no están suficientemente equipados con dispositivos de protección individual, son los que obviamente corren los mayores riesgos. Le dicen que son ángeles, pero son ángeles desprotegidos a los cuales le han cortado las alas. Y sí, también Italia decidió, de un lado, llamar a los médicos que ya se habían jubilado, llamó a muchos voluntarios, hizo un llamado a voluntarios, que los jóvenes y los viejos respondieron de manera excelente de toda la parte del país para ir a concentrarse en la región de Lombardía, en la región del norte, donde la epidemia nos está dando mucho más duro. También se le ha acelerado el proceso de graduación de los estudiantes, o sea, sobre todo de los especialistas, o sea, la posibilidad de entrar en función rápidamente sin cumplir todo el ciclo de estudios. Pero se trataba, de toda manera, no hemos llegado al nivel de acelerar el proceso de los estudiantes, sino que de los médicos en los últimos años, que donde le falta, digamos, la práctica, lo que sería el servicio social, se le ha, digamos, abonado esa parte para que entraran directamente en función ahí donde más
se necesita. Pero de frente a la carencia, a la falta de recursos humanos, sí se han utilizado estos medios también. ¿Dónde nos lleva esto? Bueno, será una generación de jóvenes que ganará mucha experiencia. Ojalá que la experiencia sea humana y no solamente profesional. Le dedican el corazón y están metidos en la primera línea. Y ojalá que no hayan demasiadas bajas. Pero esto será justamente deberá llevarnos a una reflexión de cómo debemos organizar la primera línea, que no es el hospital, es la comunidad. Y entonces ojalá que esto sirva. En este momento será una generación como cuando se va a la guerra, o sea, jóvenes impreparados que se les da un fusil y vaya a la guerra. Esto ha sido el caso de la guerra mundial aquí en Europa. Y aquí no me gusta la metáfora de la guerra, pero es una batalla de toda manera contra el virus. Y aquí estamos exponiendo las nuevas generaciones prematuramente. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos comentan, si todos los países sabían que se venía una epidemia, ¿por qué los presidentes salen a decir que nadie sabía que llegaría a tan grande escala, ¿no? ¿Considera usted que la OMS no tomó seriamente el brote en China? Más o menos la pregunta va referida a por qué no se consideró el brote en China como algo que podía extenderse hasta una pandemia, ¿no? Esta es una respuesta, una pregunta que requiere una respuesta más bien de tipo social, de la comunicación, de antropológico. La OMS viene anunciando una potencial epidemia. Siempre nos dijo, no sabemos cuándo, pero llegará. No sabemos de qué tipo de peste, pero sabemos que llega. Son años que se repite esto justamente porque se vieron incrementando los brotes epidémicos. Y siempre era como lejos, era siempre como algo de algún país que a nosotros no nos va a tocar. Los países que más bien no apoyan o deberían apoyar la OMS. La misma OMS ha sido desfinanciada. La OMS también ha sido reducida en las contribuciones. No se le han dado los instrumentos para que pudiera actuar adecuadamente. Pero la OMS sí nos ha alertado repetidamente. El tema, ¿por qué no se ha considerado? ¿Por qué nos hemos preparado? Repito, debe ser antropológico. Debe ser simplemente, vemos las cosas, pero mientras que no nos tocan personalmente, son como que le tocan a los demás, no es cosa mía. Y cuando llega, estamos impreparados. Eso sí fue una falta de muchos jefes de Estado, jefes de gobierno. Ustedes saben también como muchas veces ha cambiado opinión hasta frente a la evidencia el presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Gran Bretaña, que actualmente además está contagiado con el COVID, y digo, no, son estupideces para defender su propia economía, para evitar las medidas de contención indispensables para limitar, y empiezan a decir, son ridículos los chinos porque cierran Wuhan, son ridículos los italianos porque cierran su economía, hemos parado la economía de este país, y ahora que les llega, dicen, no, ahora todo en su casa, ahora sí usen la mascarilla, ahora sí. Y eso es tarde cuando se minimiza el impacto porque no se quiere escuchar a los que saben, se hace una acción política perdiendo de vista el bien común. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, doctor, ¿usted considera que el aislamiento social domiciliario es necesario y suficiente para lograr disminuir el umbral a la inmunidad de rebaño? ¿Qué otras medidas se deberían adoptar? En esta fase, sí, hay que encerrarse en la casa y pasar cuarentena y por lo visto son más de 15 días, son realmente una cuarentena de 40 y quién sabe más días. Esa es la medida principal, que va, obviamente salimos, hay contacto normalmente, hay parte de la economía que sigue funcionando y mucha economía informal que tampoco logramos controlar. Y ahí es importante la distanciación social, la norma higiénica, el lavado repetido de manos, el uso universal de mascarillas, si no las hay, produzcanlas en su casa. Ahora sí empiezan también el CDC de Atlanta, la OMS todavía no, pero empiezan a decir que sí, recurrimos a todos los medios que sean de protección porque la mascarilla protege a la comunidad, no nos protege tal vez a nosotros en forma eficaz, pero protege a la comunidad. Estas son las normas con las cuales se ha informado la comunidad en general y que son seguramente las normas válidas. Para crear la inmunidad, poco a poco, la idea aquí
en este momento es evitar que la curva sea, que la pendiente de la curva sea muy empinada y que se llegue a un pico, tratando de llegar como a un llano y tratar de bajar la curva para dar la posibilidad al sistema de responder adecuadamente a todos los casos que se presentan. Cuanto más respetamos esta norma de distanciación social, tanto más seremos capaces, los sistemas serán capaces de dar algún tipo de respuesta. Pero igual yo pienso que con este virus nos vamos a quedar. Tenemos que poco a poco el sistema inmunitario de los países, el sistema inmunitario de la humanidad se irá construyendo alrededor de este nuevo agente infecciosos y creando la inmunidad que después nos permitirá tener impactos menores cuando se volverán a presentar brotes epidémicos de lo mismo. Un poco como pasado con la influencia. Ahora, estas son suposiciones. Todavía ni sabemos si confiere inmunidad. Entonces estamos muy atrasados. Tratamos de producir vacuna, pero no sabemos en realidad si este virus efectivamente nos confiere inmunidad. Pero sí, es el desafío grande, es tratar de evitar el contagio masivo en este momento y después ser capaces de enfrentar el contagio poco a poco, de modo que el sistema de salud pueda responder a las necesidades. Bien, doctor. La siguiente pregunta. Sabemos que actualmente en China se está controlando la crisis causada por la pandemia. Incluso hubo un día que no se reportó. ¿Se debe a su política? ¿Qué aspectos se podrían imitar los latinoamericanos de este modelo chino? Si nos podría comentar algo al respecto. El modelo chino que ha sido el de encerrar toda la población fundamentalmente y además asegurar que se aplicaran todas estas medidas que hemos mencionado, es un modelo que se considera finalmente exitoso. Ello ha sido lo primero en experimentarse frente a la epidemia. Hoy en día están tratando de reabrir paulatinamente algunos elementos, algunos servicios esenciales. Lo tienen que hacer paulatinamente, si no está el problema de los casos de los contagios de retorno, ¿no? Puede partir en cualquier momento un nuevo brote si esto no se hace con mucha atención. El modelo chino, por otro lado, ha sido acusado de encubrir un cierto número de casos y de no haber declarado inmediatamente. Yo creo que China en realidad sí se portó bastante bien esta vez, porque la experiencia de la SARS anterior en el año 2003, ahí sí trató de negar el fenómeno de la epidemia y por eso fue acusado duramente. Entonces esta vez China en realidad al comienzo sabemos, ¿no? Hasta trató de reprimir aquello que decían que había una nueva epidemia. Pero finalmente, una vez realizado que sí, que lo que estaba pasando, creo que, bueno, mi visión es que hizo todo lo que podía hacerse y el modelo eso de encerrarnos todos en nuestras casas, ahí es donde es posible evitar la distanciación social, es la forma. Después otros panelistas seguramente darán otras opiniones, no otra o la misma opinión, no sé, pero tendrán más conocimiento sobre la forma de manejar la epidemia. Gracias, doctor. Y la última pregunta para finalizar. Sabemos que esta pandemia marcará un antes y un después en el interés del gobierno sobre el sistema de salud. ¿Usted cómo cree que se proyectará a un futuro la medicina familiar y la atención primaria en salud dentro de un sistema de salud? Ahora, el primer punto es que los sistemas han sido, como dije, minimizados, desfinanciados, o sea, no han sido prioridad para el nivel político. Y entonces, por un lado, habrá, yo me imagino seguramente, una mayor atención, porque además el pueblo, la gente, está mucho más consciente de la importancia del sistema de salud y va a pretender que se invierta más en los sistemas de salud. Pero este es el mensaje principal, es justamente, me gusta mucho la pregunta, si nosotros quedamos en el mismo modelo, tendremos los mismos problemas.
tenemos que ser capaces de cambiar el modelo, que parte desde la formación de los recursos humanos para que sean adecuados a sus propias realidades, a su propio contexto y a las prioridades de salud de sus contextos, sean ellos realidades urbanas o rurales, y en una visión de sistema. Hay que pensar el sistema de salud y tratar de asegurar equidad de acceso, de financiación a este sistema, centrando la atención sobre todo a nivel de la atención primaria. Es a nivel de la comunidad que se hace prevención y a nivel de la comunidad que se evitan las epidemias. Cuando ya son los hospitales que están sobrecargados. Pero si esta epidemia, si esta experiencia no nos lleva, por un lado, a priorizar la salud en todas las políticas y a entender las consecuencias de cierta política económica, ambientales, educativas sobre la salud, y no nos lleva a pensar cuál es el sistema de salud, cuál es el modelo de atención que realmente responde a la salud y no a contener algunas enfermedades en la gente. Si no hacemos este paso, me temo que a la próxima estaremos preparados así como estuvimos en esta. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su ponencia y por responder a las preguntas. Doy paso al doctor Miguel Farfán, presidente de ASPEFAM. Permítame saludarles. Sí. Permítame saludarle porque desafortunadamente, siendo que ahora son las 4 de la mañana, no puedo quedarme con ustedes. Otro compromiso durante el día me obligan a dormir unas cuantas horas y por lo tanto no puedo quedar en el resto de la discusión, pero seguramente podremos establecer contacto. Un querido saludo a todos los amigos que están escuchando y uno que conozco también personalmente. Y ojalá habrá pronto la ocasión nuevamente de abrazarnos, porque esto lo que más nos falta es la posibilidad de los cariños, la posibilidad de abrazarnos, la posibilidad, ¿verdad?, de estar juntos y no tener que hacer todo a la distancia, aunque nuestro sistema globalizado nos ofrece la oportunidad de estar juntos también a la distancia. Le agradezco mucho y le doy una buenas noches mientras voy a enfrentar la última hora de la noche mía para enfrentar mejor el día. Hasta luego a todos. Hasta luego, doctor Bisoni. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muchas gracias. Reconocemos la presencia y la coordinación de la red de estudiantes de medicina a través de ASPEFAM, y le hacemos recordar a todos de que estas reuniones son a las 8 de la noche toda esta semana, con diferentes temas, así tan interesantes como el doctor Eduardo. Nos podemos decir en estos momentos a todos de que tenemos más de 3.000 personas conectadas. El Zoom da 3.000 como límite, más los 14 ponentes y organizadores, y no estamos contando los que no aparecen, que son en Facebook. Por lo tanto, creo que ha sido un éxito de convocatoria esta reunión y realmente nos anima de que todos estemos preocupados por esta situación y queramos capacitarnos lo máximo posible y conocer todas las más realidades. Gracias también al doctor Carlos Saroski, que lo veo desde aquí con su foto fija, y a la OPS por toda su colaboración. Y eso, recordarles esa figura y, bueno, terminaríamos la reunión. Doctor Farfán, con su permiso, levantamos la sesión. Máximo, ¿alguna sugerencia, algo especial? No. Sí, doctor. Las dudas de la mayoría de los espectadores respecto al certificado, se les va a otorgar un certificado a los que participen de las 5 videoconferencias, como lo mencionó el doctor Salcedo, de toda esta semana a las 8 de la noche. A través de la plataforma Zoom, de esta plataforma, se les va a hacer llegar una encuesta, les va a aparecer como una ventana emergente, 3 preguntas breves, simples sobre la ponencia para que las puedan responder, y luego se va a registrar. De igual manera, las personas que están en Facebook también se está teniendo un registro de ustedes. Y nada más, para las siguientes ponencias, para el día de mañana, pedirles una vez más paciencia, porque como lo ha dicho el doctor Salcedo, se ha superado el límite de Zoom de 3.000 espectadores. Se les pediría que en la sección de chat, por favor, traten de no comentar, al menos no durante la ponencia, porque se distrae la exposición del doctor. En el apartado de Q&A, hay un apartado que es de preguntas y respuestas. Ahí es donde tienen que dejar sus dudas y yo voy a pasar a leerlas. También pedirles disculpas de que no se puedan hacer todas las preguntas, porque justamente por el número elevado de participantes, solo estoy seleccionando las primeras o las más interesantes, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Gracias, doctor Farfán. Muchísimas gracias, Máximo. Muchísimas gracias a todos los participantes.
Nos encontramos mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Ricardo Fábrega. Acaba de aparecerles, les ha debido de aparecer ahora en sus pantallas la breve encuesta. Respóndela y eso sería todo, por favor. Una vez más agradecer a todos los doctores presentes, doctor Farfán, doctor Ricardo Fábrega de OPS, doctor Carlos Arosquipa de OPS, y a todo el equipo técnico de Aspefan, muchas gracias. Y ya saben, nos encontramos mañana a la misma hora. Muchas gracias. Un saludo a otro Farfán, otro Salcedo. Buenas noches. Gracias. Saludo de Carlos Arosquipa. Un abrazo. Gracias, gracias. Me dejaste preocupado, Carlos. Suenas disfónico. ¿Perdón? Suenas disfónico. No estoy tosiendo y no estoy disfónico todavía. Ya, cuídate. Chao. Gracias, gracias, qué gusto. Un abrazo. Estoy saliendo, muy amable.